Bueno, el título no es clickbait. Os voy a decir cómo emocionar a un espectador 100% real, no fake 2019. Y sí, 100% real y 2019 son datos importantes. Pero retomemos aquí aquello de lo que hablábamos en el primer vídeo de la serie. Expresividad versus performatividad. La expresividad es el significado que se le atribuye a algo. La performatividad, el significado que tienen las cosas en sí mismas. Había gente a favor de una cosa y de otra. Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Para ti es más importante que un espectáculo comunique o que afecte? Durante el siglo XX, la gente pensaba que cuanto más concreto fuese el significado de una obra en sí misma, menos participaban los espectadores en la creación de este significado. Y viceversa, cuanto más centrado estuviese un espectáculo en su performatividad, más oportunidades darías a los espectadores para que generasen ellos el significado de la obra. Esto parece muy lógico, pero es algo que se ha puesto en duda durante los últimos 40 años. Y los creadores no lo tienen muy claro. Por ello se han centrado en explorar dónde se lee el significado, cuál es su importancia y qué relación hay entre efecto y significado. De lo que vamos a hablar en este vídeo es de si es posible o no entender un espectáculo. Y respondiendo a esa pregunta, responderemos al título del vídeo. Dentro intro. Desde los 60 se ha tendido a huir de las cosas lógicas, o al menos de las cosas que tengan una lógica causa-efecto. La cosa es que cuando pones muchas cosas que no significan juntas, El significado emerge. Si yo pongo un patito en escena, en principio, no significa nada. Pero si te pongo el patito cada vez que alguien muere en escena, estoy relacionando al patito con la idea de muerte. Entonces le estoy dando significado al patito como artista. Pero claro, cuanto más claro lo dejo, menos cosas le sugiere al espectador. Sugerir y mostrar son procesos idealmente contrarios. Y cuanta más y sobre todo mejor información te doy sobre algo, más claro lo tienes, pero menos posibilidades tienes de llegar a conclusiones diferentes o a significados que no te había propuesto yo. Lo que está claro es que, en cualquier caso, las cosas significan, ya sea porque hay una voluntad de darle significado o porque se sugiera un significado. Porque siempre hay significante. Significante. A ver, no huyáis todavía con lo de significante, me explico. El significante es aquello que porta un significado. Por ejemplo, una bandera blanca significa rendirse. Bien, el significado es rendirse y el significante, bandera blanca. Pero si te pongo esta bandera, tú no sabes qué narices significa. Para ti, esta bandera no tiene más significado que esta bandera. Significante y significado coinciden. Por cierto, la bandera es de Transnistria, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero, en realidad, con todo esto estamos siendo un poco optimistas. Ciertamente tenemos que tener en cuenta las percepciones que no llegan al umbral de la conciencia y que sin embargo pueden influir en nuestro comportamiento. Pero dado que no somos conscientes de ellas, para el sujeto perceptor carecen de significado. A ver, es que aquí estamos cometiendo un error muy grave, que es que estamos dando por hecho que el significado ya está ahí, en las cosas. Pero lo cierto es que un significado requiere de una conciencia. Un ejemplo muy bestia: si se mueren todos los espectadores de tu obra, pues la obra ni performará efectos ni expresará significados. A nadie. No. Pero incluso en este caso, las cosas en realidad tienen significado en sí mismas, aunque la comunicación de este significado no se dé. En cualquier caso, sí que hay un significado que no requiere de una conciencia. Aún así podemos adentrarnos muchísimo en el significado que sí que requiere de una conciencia. En este punto os recomiendo la serie de Teatro y Neurociencia, que creo que puede complementar súper bien esta parte de la serie. El caso es que hay una cosa súper chula que hacemos la gente cuando vamos a ver espectáculos, y es que sentimos, imaginamos, hacemos muchas cosas. Ok, esto parece obvio, pero wait a minute. En realidad con esto me refiero a que nos ponemos en diferentes estados durante un espectáculo. Estados de conciencia. Y es que en realidad esos estados de conciencia por los que pasamos por un espectáculo no son sino que los significados. Quiero decir, cuando muere un personaje en escena, no necesitas decirte en tu cabeza «Pepe ha muerto». No. Lo entiendes porque lo estás sintiendo y lo estás percibiendo. Por lo que, si lo piensas bien, en realidad, percibir y generar un significado son uno y el mismo proceso. Por eso, cualquier estado de conciencia es exactamente lo mismo que un significado.
Eso significa que el significado de las cosas está literalmente en ti y pasando por ti. Y además, cada persona puede asociar los significados y mezclarlos de una manera totalmente diferente. Y por tanto, entender diferentes cosas de una misma obra. Pero claro, es imposible predecir las asociaciones a las que puede dar lugar la percepción de algo, a no ser que las relaciones de manera no causal. Por ejemplo, si yo os digo vida, desarrollo, reproducción, envejecimiento y... pues lo que va al final es algo que asocias porque hay un hilo causal. Pero lo cierto es que hay cosas en nuestra cabeza que no relacionamos de manera causal. ¿Conocéis el test de Rorschach? Hay gente que ve mariposas, otros murciélagos, otros lo que sea. Esto es algo asociativo, puramente. Claro que desde un punto de vista psicológico podrías analizar la causalidad que tiene que yo vea una mariposa y que tú veas una máscara y su madre, pero eso no nos interesa a nosotros. Como artistas al menos a priori no. La movida es que esas asociaciones son significados, son estados de conciencia, pero pasan sin que las invoques, por lo que hay significados que surgen de forma ajena a tu propia voluntad. Pero nunca de forma ajena a nuestra conciencia. Lo interesante es que, precisamente por esta cualidad inconsciente, es un proceso que no genera reacciones y que tampoco deja su impronta. Eso significa que estas asociaciones no influyen en el feedback autopoético, a pesar de que son significativas para el espectador. Es algo que es realmente verdaderamente íntimo, a no ser que las hagas conscientes y las expreses, claro. Clásicamente se ha considerado que la presencia y la representación son cosas distintas e incompatibles. La presencia es auténtica y ocurre aquí y ahora. Y la representación siempre tiene algo que lo media, que lo controla. El actor desnudo, como idea, representa la presencia. Y el personaje, como idea, representa a la representación. Tengo la sensación de estar diciendo todo el rato la misma palabra, colega. Vamos, lo que hablábamos en el capítulo 3 del cuerpo fenoménico y el cuerpo semiótico. Pero en ese mismo capítulo también hablamos de otra cosa, de multiestabilidad perceptiva. O sea, eso de que se pueden percibir varias realidades a la vez, incluso si son excluyentes, y que se puede saltar de una percepción a otra. Eso de percibir a alguien como espectador y actor a la vez, hombre y mujer a la vez, esas cosas. Pues mirad, nuestros intentos de tratar de explicarla, la multiestabilidad, como consecuencia de determinados procedimientos dramatúrgicos, han fracasado hasta el momento. Siempre habrá algunos espectadores que consideren al actor, pese a todo, como personaje. Por ello, deberíamos conformarnos en este punto con la conclusión de que, en el estado actual de nuestros conocimientos, el caso de los saltos perceptivos es un fenómeno de emergencia. Básicamente lo que viene a decir aquí es que los saltos perceptivos son un efecto de la representación y por lo tanto son inevitables. O sea que lo siento, Marina Abramovich, si tú quieres hacer una performance y alguien te ve aún así como un personaje o viceversa, es lo que hay, es una consecuencia de que estás haciendo un espectáculo, no hay más. Y a ti que me estás viendo, por mucho que os lo digan, nadie os puede impedir verle el cuerpazo a un actor que tengas en escena. Pero lo cierto es que en general a Thor, por muy bueno que esté, le ves como Thor, porque está pensado para que así sea, aunque ya decimos que verle el cuerpazo es inevitable. La cosa es que podrías encontrarte en obras en que esto no está tan claro y tu percepción saltase todo el rato. En este caso, ¿qué nos pasaría como espectadores? ¿A qué nos agarraríamos para ver la obra? Pues nos agarraríamos a las transiciones entre percepciones. Si estás todo el rato cambiando la manera de percibir a Chris Hemsworth, al final no te acabarás fijando ni en Thor ni en su cuerpazo, sino en el hecho en sí de que tu percepción está cambiando de lado todo el rato. Y os acordáis de lo de las asociaciones que he dicho antes, ¿verdad? Cuanto menos cerrado se le da el camino a la conciencia, cuanto menor es la causalidad, más posibilidades tiene el espectador de asociar cosas. Cuanto más frecuente pasa la percepción de procesos de percepción y de generación de significados azarosos a procesos predecibles, mayor es el grado de imprevisibilidad general y más intensamente se centra la atención en el proceso de percepción en sí. Se hace cada vez más consciente de que los significados no le son transmitidos. Y si esta idea la extrapolases a todo un espectáculo, pues tendrías un espectáculo brechtiano, en el que te están todo el rato sacando de la historia para generarte la conciencia y la distancia de estar viendo un espectáculo. Vamos, lo que quería Brecht de no identificación, como contábamos en este vídeo. Pero entonces, ¿qué es más importante? ¿El significado o el efecto que te causa? Desde Aristóteles siempre ha habido una jerarquía. Este hombre decía que había una correspondencia entre la historia de la obra y la experiencia que tiene el espectador cuando ve la obra. Y la obra tendría que estar, por tanto, muy bien escrita para generar la ansiada catarsis.
Para dejarlo claro, cuando Jack en Titanic muere en la tabla, lloras. Significado: muerte de un personaje representada por la actuación de un actor y un montón de cachivaches de efectos especiales. Efecto: tú llorando y gastando pañuelos. Claro, la paradoja estaba en que antes se pensaba que los espectáculos solamente eran intelectuales. O sea que tú llorarías en principio porque entiendes que Jack muere. ¿Pero qué coño? Lloras porque te da pena. O sea, claro que lo entiendes, pero es la pena lo que te hace llorar, no entenderlo. O sea, lo entiendes y eso te da pena y por la pena lloras. No lloras directamente porque lo entiendes. Lloras porque te emociona. Es decir, que el significado, señoras y señores, es físico. Vale, ok, antes de que me peguéis, no quiero decir que todos los significados sean así, ¿vale? Pero desde luego las emociones no son meros efectos, también son significados porque, como decíamos antes, son estados de conciencia. Y lo guay es que a diferencia de entender, que es algo, podríamos decir, puramente mental, aunque esto también es discutible, las emociones sí influyen en el feedback autopoético. La risa y el llanto se contagian. Las emociones son reacciones fisiológicas, amigos. Pero claro, lo que emociona a cada uno es un mundo. Aunque Erika nos propone varias ideas para emocionar a casi todo el mundo. Y aquí comienza el tutorial de Consejos infalibles para emocionar a un espectador 2019 Voz de Loquendo. En nuestra sociedad, hoy y en todas, lo más fácil para generar un efecto más o menos común en los espectadores es quebrantando un tabú social de su cultura. En la nuestra, por ejemplo, te propongo que hagas daño a alguien en escena, mastúrbate en escena, habla de pedofilia, deja que YouTube te desmonetice. ¿Os acordáis de la performance de Lips of Thomas de Marina Abramovich? En la que los espectadores, incapaz de verla sufrir más, la bajaron de la cruz de hielo esa. Si veis a alguien apuntando a otro con una pistola de verdad, ¿os quedaríais parados? Pues es que resulta que las emociones son las cosas que más nos pueden hacer actuar. Así que, sí, provocar emociones es una buena idea. Además, como veis, lo de sentir no es algo precisamente pasivo. Y esto es un caramelito para el feedback autopoético. Joder, lo acabo de coger del suelo porque he hecho otra toma. ¡Qué asco, colega! Bueno, que eso, que emoción igual a acción. ¡Ah! 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 Giro performativo. A esta pregunta ya hemos respondido. Sí. Las obras significan, por lo tanto puedes entenderlas. Pero esto depende de la conciencia, como decíamos. Por lo que los procesos en los que generamos significado ocurren en la medida que un espectador se implica. Esto es evidente, si tienes un sueño del carajo y vas a ver una obra, pues probablemente no te enteres ni de la mitad de la obra. Pero es que esta es la movida. Literalmente, en función de cómo estés ese día, la obra significará una cosa u otra. Porque las emociones también son significados, ¿recordáis? Aquí habrá que hacer diferencia entre dos conceptos: el acontecimiento y la puesta en escena, o escenificación, que es el nombre más técnico y más corto también. Digamos que tenemos como dos maneras de entender un espectáculo, ¿no? De manera asociativa, o sea que el espectáculo te lanza cosas y tu cabeza concluye cosas, y también de forma lógica, como decíamos lo de vida, desarrollo, reproducción, envejecimiento, ¿no? O sea, esta segunda forma, que en realidad es la más habitual de entender una historia, en la que tú interpretas de manera causal el hecho escénico, se denomina hermenéutica. Y todo lo que tiene relación con el significado y con el efecto, tiene el único objetivo de hacerte tener unos procesos hermenéuticos en tu cabeza concretos. En el ejemplo que ponían lo de la vida, desarrollo, reproducción, tal, ¿no? Yo lo que quiero que acabes concluyendo es que el final de la vida es la muerte. Te estoy llevando por un proceso hermenéutico. Pero claro, ningún espectáculo es solo significado ni solo efecto. El proceso que llamaríamos entender un espectáculo es esto que os digo del proceso hermenéutico. Pero como hemos ido viendo, hay cosas que no se pueden entender de esta manera. ¿Por qué son efectos? Buscarle una lógica causal es que simplemente no es la manera de entenderlo. Por tanto, la conclusión es que realmente no se puede entender nunca completamente un espectáculo. Al menos de forma hermenéutica. Lo único que de verdad se puede hacer completamente en un espectáculo es experimentarlo. Aún así, entender un espectáculo es algo que no siempre acaba con el espectáculo. Quiero decir, ¿no has visto nunca una peli y te has quedado pensando y has sacado luego conclusiones sobre ella? Pues para esto es importantísima la llamada memoria episódica, la que te permite construir un proceso cronológicamente. Y la llamada memoria semántica, que recuerda los significados lingüísticos. Esto incluiría tanto lo que han dicho los actores
como incluso lo que has pensado verbalmente durante la obra. En este sentido, especialmente cuando una obra tiene una lógica causal, si quieres comprender la obra a posteriori, la memoria episódica es particularmente importante. Pero evidentemente, la memoria es imperfecta. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis un recuerdo vuestro en el que salís vosotros y vosotras mismas? Os dejo la encuesta. Bueno, pues siento decirte que a menos que tengas un espejo delante, no puedes verte a ti mismo experimentando una experiencia que hayas tenido en tu vida. Es un recuerdo que has modificado. Es falso. El intento de entender una realización escénica a posteriori genera un texto autónomo que, a su vez, pide ser entendido. La realización escénica, por el contrario, difícilmente puede comprenderse a posteriori de esta manera. Esta sería la gran diferencia entre la parte performativa del espectáculo y la parte del significado del espectáculo. Una se puede entender a posteriori, pero la parte performativa pertenece solamente al evento escénico, al espectáculo, mientras está vivo. En este vídeo hemos visto cómo entender y cómo experimentar un espectáculo, y cuáles son las implicaciones de ambas cosas. En el siguiente vídeo, el penúltimo ya de esta serie, hablaremos de la relación entre teatro y ritual, y de por qué los artistas somos dioses desde exactamente el siglo XIX. Y nos vemos en el próximo ensayo. Porque siempre hay significante. Porque siempre hay significante. Aunque la comunicación de este significante... Hay una araña. Ajá. Ajá. Suscríbete. Y dale a like. Ajá. Ajá.